¿Cómo están todos? Vamos a comenzar la clase de hoy. Quiero contarles que para esta clase yo les voy a hacer llegar a ustedes un material, dos materiales en realidad, que se los voy a enviar por mail. ¿Sí? Como son archivos un poco pesados, prefiero directamente enviárselos de esa forma. Entonces estén atentos a sus casillas de correo y revisen, si no encuentran el mail mío, por ahí revisen en correos no deseados o me escriben un mensaje y me confirman su dirección de email porque por ahí sin querer yo anoté algo mal o tomé mal algún dato y les estoy enviando a una dirección equivocada. Les quiero contar qué les voy a estar pasando. Les voy a pasar dos textos. Uno se llama Obras Maestras del Repertorio Coral, un análisis pedagógico. Es un texto que está hecho por Donna Menhart. Donna Menhart es profesora asistente de entrenamiento auditivo eh, en el Hart School de la Universidad de Hartford, en Estados Unidos. Eh, Ella hace este texto como un análisis pedagógico para poder abordar esta obra de Franz Schubert. Es una obra que se llama eh, Antífonas para la bendición de Ramos en el Domingo de Ramos. Es para coro mixto, no es una obra muy compleja, en realidad son antífonas, entonces son unos números musicales que son breves, no son muy largos, y están todos agrupados porque pertenecen a ese ciclo que es para la misa de Domingo de Ramos. Eh, Quiero hablarles un poquito de algunas características de este texto. Primero les tengo que contar que la traducción es mía, el original está en inglés. Hice la traducción lo más fielmente posible, o sea, con el mayor cuidado posible, pero bueno, la traducción no es mi especialidad, así que por ahí eh, algún término no es el mejor elegido, pero bueno, creo que la idea de la autora se entiende bastante. Ella escribe este texto como un análisis pedagógico, una propuesta pedagógica para abordar esta obra de Schubert. Y yo les estoy pasando un extracto, o sea, en realidad es un texto mucho más largo porque ella hace una introducción y luego hace un desarrollo pedagógico para todas las antífonas. Yo les paso solamente la introducción y lo que es la explicación de la secuencia pedagógica está hecha solo para la antífona número 3. Eh, Ella hizo una secuencia bastante extensa en donde están todas las antífonas, pero yo solamente les traduje la introducción y el trabajo para lo que es la antífona 3. La introducción se las pasé porque me parece que es una buena presentación. Ella plantea toda una secuencia de trabajo pedagógico para poder abordar esta obra y ella lo destina este texto para directores de coros, coros en formación, coros que quieren abordar un repertorio académico de una complejidad no muy alta, ¿sí? También lo ofrece para aquellos profesores de materias como lenguaje musical, solfeo, en donde por ahí quieran tener una experiencia de práctica coral con los estudiantes, abordando un repertorio concreto, una obra de Schubert, y ella dice que bueno, que el aprendizaje de estas obras también eh, eh, ofrece un aprendizaje en el campo de lo rítmico, de lo armónico, de lo melódico, que es muy rico también para ese tipo de disciplinas. Entonces, ella elige como dos destinatarios, al director de coro o al profesor de alguna materia de ese tipo, ¿sí? Que lo quiera abordar. Eh, Hace una introducción en donde explica la obra, presenta un poco el origen de esta obra o algunos datos eh, en especial de la obra, y luego ella explica que la secuencia que propone no va a seguir el mismo orden de la obra. La obra está formada por varias antífonas, una debajo de la otra, una atrás de la otra, en un orden que es el orden que eligió Schubert para su composición, que es el orden eh,
de las antífonas en la Misa de Ramos. Pero ella propone un orden distinto. Entonces, explica por qué ella ordena de otra forma. O sea, la secuencia que ella propone no es en el orden en el que está planteado en la obra, sino que ella ordena de otra forma y lo explica por qué. Bueno, dicho esto, que es un poco el resumen de la que es la introducción, viene la continuación de la secuencia, o sea, viene el extracto que yo traduje. Yo solamente traduje la introducción y una parte de la secuencia y elegí el de la antífona número 3 porque me pareció un ejemplo muy completo. La antífona número 3 es la que corresponde al Sanctus y Benedictus. Hay algo que me parece interesante de la propuesta pedagógica que ella plantea para el abordaje de esta antífona, es que hace un análisis en donde decide abordar cuestiones rítmicas. Entonces hay un subtítulo que se llama Ritmo, dos puntos, ejercicio de ensamble. Propone una ejercitación de ensamble, una ejercitación grupal para abordar aspectos rítmicos de la obra. Luego hay como otro ítem que es ritmo, dos puntos, variaciones de la letra. O sea, hay unas variantes al haber un cambio en la letra y ella pone el foco en esta situación. Hay otro ítem que tiene que ver con aspectos melódicos, entonces dice melodía, dos puntos, contorno melódico y contenido. Entonces hace un análisis y una serie de ejercitaciones para trabajar con los cantantes con el estudio del contorno melódico. Eh, Les quiero comentar algo, esto es como un paréntesis. Este texto está hecho para una universidad norteamericana, sépanlo, en Norteamérica el solfeo no es igual que aquí en la Argentina, ¿sí? Ellos cuando cantan el primer grado de una escala mayor lo llaman do, más allá de si es la mayor, fa mayor, sol mayor, o sea, ellos llaman do al primer grado de una escala mayor. Entonces, una escala mayor es do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do, sin importar si está en do mayor, la mayor. Entonces, bueno, se los comento que eh, cuando ella explica el ejercicio, yo preferí a la hora de hacer la traducción dejarlo en ese aspecto textual. Cuando ella dice conviene solfear con así, asá y lo escribe, yo elegí eso escribirlo igual. No lo escribí a la manera que solfeamos nosotros, que es decir do, re, mi, fa, sol, aunque hayan alteraciones, ¿sí? Y llamar a las notas, digamos, en forma fija. Yo siempre veo un si bemol, un si natural o un si sostenido, lo llamo si, lo entono si. En las facultades de música de Norteamérica, no en todas, en la gran mayoría, eh, tienen otro sistema de solfeo. Pero bueno, se los aclaro, yo preferí mantener el original para que quede claro por qué ella decide abordar la práctica de esta forma, si no, no iba a quedar claro. Hace un análisis melódico y hasta armónico, porque luego hay un ítem que dice melodía, dos puntos, modulación, o sea, decide encarar una dificultad que tiene que ver con una modulación que hay en esa obra y plantea una serie de ejercicios para abordarla. Hay otro ítem que es armonía, dos puntos, cadencias. Entonces ella plantea cuestiones que tienen que ver con los tipos de cadencia que hay, de cadencia armónica que hay en la obra. Y hay un último ítem que tiene que ver con la armonía que plantea la modulación. Esa modulación que ella explica desde el campo melódico, también lo estudia desde el campo armónico. En síntesis, ella piensa una secuencia pedagógica para abordar estas obras de Schubert, yo solo elijo la de la antífona 3, y relata, van a ver que es un texto que está en forma de prosa, es muy claro de leer, relata cómo abordar estas cuestiones musicales, qué ejercicios propone ella para abordarlos,
O sea que no solo explica las características musicales que quiere abordar, sino que también propone los ejercicios para abordarlos. Es realmente un estudio muy profundo. Yo obviamente elegí algo que está hecho para el coro. Si en este grupo de estudiantes hay un estudiante de dirección coral, por ahí le viene como anillo al dedo. Pero por más que en este grupo no hayan directores de coro o no todos sean directores de coro, igualmente van a poder comprenderlo y van a poder entenderlo. Y los que estudian la carrera de producción musical didáctica posiblemente eh, puedan sentir un poquito, digamos, un poquito de sintonía con esta propuesta, porque en algún punto los estudiantes de producción musical didáctica también en algún momento estudian el coro y estudian el abordaje de obras con el coro. Obviamente el ejemplo que yo les doy es de una obra académica, o de un compositor académico, pero lo van a poder entender perfectamente. ¿Por qué la elijo? Porque, bueno, plantea un modelo de trabajo para este tipo de características. El director de coro, el profesor de un grupo, ¿sí? Eh, quien dirija un grupo coral. Y me parece que creo que es un buen ejemplo de cómo una autora decide narrar una secuencia de enseñanza con tanta claridad y con tanta precisión musical. Yo creo que el acierto que tiene este trabajo es que ella mira, analiza cada aspecto musical de la obra y piensa una manera de abordarlos. Y creo que ese es el acierto. Ella mira el ritmo, se ocupa del aspecto rítmico de la obra y hace propuestas para abordarlo, luego desde lo melódico, luego desde lo armónico. Entonces, creo que la mirada de ella parte desde el análisis, desde el lenguaje musical, desde el discurso como discurso musical. Y ese es el puntapié que a ella le hace generar estas propuestas de ejercicios. Este es un modelo eh, que quería compartirles, y ahora les cuento el segundo trabajo que les voy a compartir, que es de un autor argentino. Esperen que... ¡Ay! Corrí la hoja y les quiero leer el título. Marcelo Álvarez, ahí está. Él, es un libro que se llama Técnica para flauta sobre la obra de Heitor Villa-Lobos. Les voy a pasar unas fotos, ¿sí? Porque no lo tengo escaneado lamentablemente. Son unas fotos, no se los paso completo, es un texto más extenso, yo les paso solamente una parte. Eh, este texto no está basado en una obra, sino que él elige 10 obras de Villa-Lobos, ¿sí? Es un texto para flautistas. El destinatario de este texto es el flautista o el profesor de flauta, eh, que está interesado en el abordaje de repertorio de Villa-Lobos, ¿no? Él elige 10 obras nada más en este texto. Yo les paso la primera parte, el prólogo, la introducción, las explicaciones y luego algunos ejemplos. No paso todo, ¿sí? Solo algunos fragmentos. Eh, Al igual que la otra autora, él cuando comienza dando una especie de pantallazo histórico, contexto, eh, cultural sobre Villalobos, ¿sí? Entonces él inicia su texto con un prólogo que explica un poco eh, algunos datos de Villalobos, algunas características de Villalobos como compositor, como músico. Eh, Tiene un segundo título a continuación que dice El pensamiento de Heitor Villa-Lobos, y él lo que hace ahí es poner citas. Él cita frases de Villa-Lobos. Es interesante. Él eligió algo que es acotado, es simple, pero me parece una buena idea citar las frases que dijo el compositor como una forma de poner en evidencia algunos pensamientos, algunas ideas que tenía Villalobos sobre la música y sobre distintas cuestiones.
Eh, y bueno, luego de eso viene específicamente la introducción al texto en sí. Eh, y él explica por qué le puso de título Método sobre la obra. Dice, el método sobre la obra recrea una serie de ejercicios de mecánica que permiten resolver las distintas dificultades que la obra impone al alumno en su afán de estudiarla. A partir de esta premisa, el alumno no tiene que estudiar la técnica separada de la obra, sino que los mismos ejercicios están ideados sobre la misma. De ahí el nombre método sobre la obra. En el caso de este libro, él describe que va a tomar 10 obras de música de cámara, él pensó en 700 ejercicios, y bueno, luego pone algunos ejemplos y explica detalles técnicos de cómo va a describir algunas cuestiones en los ejercicios. Véanlo, él utiliza un sistema de una especie de gráfico que representa la flauta con sus llaves, se dice así, si no corríjanme, y están como los agujeritos pintados y otros despintados, o sea, son digitaciones, son posiciones para tocar distintos tonos, explica esas cuestiones. eh, y bueno, explica un poquito cómo se abordan los ejercicios. Esperen que estoy avanzando. Bueno, y una vez que termina eso, yo les puse algunos fragmentos. Entonces, de las 10 obras que él analiza y propone trabajar, yo les paso algunas nada más. El quinteto en forma de lloros, para flauta, oboe, clarinete, fagot y corno. eh, bueno, no, esa obra sola, elegí también una obra sola. Eh, este texto casualmente tiene poco texto en prosa, tiene poco texto escrito, tiene mucho más texto musical comparado con el otro trabajo sobre Schubert. ¿Por qué? Porque lo que hace este autor es eh, tomar algún fragmento, uno, dos compases, tres compases. Entonces él pone pasaje número uno, transcribe el pasaje textual de la obra y a continuación él escribe en pentagrama ejercicios. Entonces, el ejemplo que yo elegí, que es el quinteto en forma de lloros, el primer pasaje son dos compases. Entonces, pone estos dos primeros compases, que son de la obra, y es el compás 10 y 11 de la obra. Entonces, él luego pone ejercicio número 1 y plantea una serie de ejercitaciones breves para poder abordar dificultades que tiene ese pasaje. Luego dice pasaje número 2. Entonces dice un compás antes de número 5. Transcribe ese pasaje textual de la obra y luego ejercicio número 2 y hay varios ejercicios breves para poder abordar ese pasaje. O sea que aquí el autor lo que plantea es extraer algunos fragmentos de la obra en donde evidentemente hay alguna dificultad o alguna característica del pasaje que se hace complejo para abordar y él mismo crea ejercicios basados en esa música, en ese fragmento, en esa pieza, para poder resolver las dificultades técnicas que tiene ese pasaje. Entonces, les estoy proponiendo dos textos que deciden abordar pedagógicamente eh, el estudio de dos músicas distintas, son dos ejemplos musicales distintos, y el sistema es distinto. El fin es el mismo, es conseguir un aprendizaje para poder abordar esas obras y hacerlas lo mejor posible. En el caso de Villalobos, en el caso del autor que elige a Villalobos, evidentemente su preocupación es mucho más técnica. Por eso elegí ese ejemplo. Hay poco texto escrito, hay poca descripción del autor de cómo abordar el ejercicio. Simplemente está el ejercicio, está la partitura y los ejercicios escritos en la partitura.
Y por el otro lado tenemos a la otra autora que tiene una mirada que está más enfocada no tanto en los aspectos técnicos vocales del coro, o que pueda tener el coro, o las dificultades vocales que pueda abordar el coro, porque no aborda cuestiones que tengan que ver con el color, con el timbre, con la colocación de la voz, sino que ella aborda cuestiones que son puramente discursivas musicales y explica cómo abordarlas. Creo que en el fondo los dos textos tienen un buen complemento entre sí, o plantean dos cosas, dos miradas que en el fondo pueden complementarse. Uno cuando estudia una música, una obra determinada, la mira técnicamente y musicalmente. Y si recuerdan algunas de las cosas que hemos charlado en otras clases, habrán visto que es un poco la premisa de algunas cosas que ya se dijeron. Les envío estos dos textos como modelos para que los miren, los estudien, los vean. Por supuesto, no todos son flautistas. Si llega a haber un flautista en el grupo, genial. Pero si no lo hay, igual lo va a poder entender perfectamente. Les envío estos textos. Hay muchísima literatura hecha sobre aspectos pedagógicos para abordar distintas obras, distintos repertorios. Yo elegí estos dos. Realmente todos ustedes seguramente en su propia especialidad deben conocer muchísimo material. Yo elegí estos dos que dentro de todo son bastante nuevos, son de publicaciones medianamente recientes y me parecía interesante compartírselos porque en algún punto plantean dos formas distintas y dos miradas distintas sobre el abordaje del estudio de una obra y uno tiene como una pata un poquito más puesta en aspectos técnicos y el otro tiene una pata un poquito más apoyada sobre aspectos musicales. Les quiero contar que este va a ser nuestra última clase de este formato. Nosotros nos quedan unas semanas de clase todavía, de cursada, pero como clase, como video, este es el último. Y les quiero contar que en este video yo les voy a encargar un trabajo que va a ser el último trabajo, que en algún punto me gustaría que pueda resumir un poco las distintas experiencias que fuimos transitando. No voy a volver a subir otra clase porque quiero que se tomen un tiempo para poder rever los videos si es necesario, volver a leer algún material si es necesario, reflexionar y cerrar esta materia con una última producción. Y ahora les quiero describir qué es lo que quiero que hagan. Quiero que hagan un trabajo escrito, que ya sí no se los voy a pedir que me lo envíen, ¿cómo se llama?, en mensajito de texto, sino que sea un trabajo escrito en un archivo Word, ¿sí?, en un archivo de texto, quiero que sea una producción individual, un trabajo individual, basado en una obra de su propia especialidad. Entonces, estudiantes de guitarra, piano, flauta, estudiantes de instrumento, elijan una obra de su propia especialidad. Por supuesto, una obra que ya ustedes hayan estudiado, que la conozcan a fondo, que la hayan tocado mucho, una obra en donde ustedes sientan que realmente han conseguido un conocimiento profundo, un conocimiento cabal, ¿sí?, de esa obra. Entonces, a todos los que están haciendo una carrera de instrumental, tanto en clásico como en música popular argentina, les voy a pedir que elijan una obra de su especialidad, ¿sí?, canto, guitarra, piano, etc. Puede ser una obra vista hace poco tiempo atrás, o una obra vista hace bastante tiempo atrás, me da lo mismo. No quiero que sea una obra de primer año, no quiero que sea una obra de 000. La idea es elegir algo que pueda ser o sencillo o más difícil, pero no la obra número uno, ¿sí? Eso sí, la primera obra no. Una puede ser, para los que han estudiado en el conservatorio, en el TAP, iniciación 2, pregrado 1, pregrado 2, o si quieren superior, ¿sí? Lo que yo sí les pido es que no elijan una obra que terminaron de tocar hace 2 semanas. Quiero que sea una obra en donde ustedes hayan tenido un trabajo maduro sobre esa obra
y haya pasado un tiempo. Si van a elegir una obra que acabaron de estudiar hace 2 semanas y la grabaron, está muy fresca. Yo prefiero que elijan algo un poquito más distante en el tiempo. Digo en el tiempo de ustedes como estudiantes. Así que si es una obra que tocaron en algún examen, en tal caso en el examen del año pasado, del anterior, pero no una de reciente. No sé si entienden lo que digo. Eh, pero la idea es que elijan un material que les resulte cómodo para abordar, pero que no sea tan fresco. De su propia especialidad. Música popular argentina, tango o folclore, elijan lo que quieran. Música clásica, música académica, cualquier obra, cualquier repertorio argentino, más antiguo, más moderno, me da lo mismo. Los estudiantes de la carrera de producción musical didáctica, yo sé que en este grupo hay algunos estudiantes de esa carrera, quiero que elijan algún arreglo propio. Yo sé que ustedes, para alguna materia o para otra, a veces les han pedido arreglos. Hagan o elijan un arreglo propio. Ahí sí, si por ahí justo el arreglo que hicieron es más o menos reciente, no hay ningún problema. Hablo de los que son estudiantes de producción musical didáctica. Elijan una obra que sea un arreglo propio, vocal, instrumental o vocal instrumental. ¿Sí? No hay ningún problema. Los estudiantes de dirección de orquesta o dirección de coros elijan una obra que hayan dirigido, que hayan trabajado en dirección ya y la tengan madura, ¿sí? ¿Entienden a qué me refiero? Entonces, elijan una obra de su especialidad y quiero que hagan lo siguiente. Quiero que hagan un trabajo escrito que va a llamarse Guía para el estudio de dos puntos y ponen la obra. ¿Sí? Esa guía escrita para el estudio de tal obra, la obertura tanto de fulano de tal, es una guía escrita que ustedes van a hacer y el destinatario va a ser o un estudiante que quiera estudiar esa obra o un profesor que quiera encararla para su estudiante. ¿Sí? Por supuesto, el profesor la va a leer y la va a adaptar a su clase. O se la va a dar al estudiante tal cual, o por ahí la va a adaptar y va a tomar algunas cosas. Eso ya no es nuestra tarea. Porque nuestra tarea es solamente escribir una guía para poder ayudar a un músico a estudiar esa obra. Este es básicamente el enunciado del trabajo. Una guía para estudiar una obra. En el caso de los que eligieron una obra eh, grupal, directores de coro, directores de orquesta o producción musical didáctica, este texto que ustedes van a hacer va a ser pensado para quien dirija ese grupo y quiera ensayar esa obra con los estudiantes. Quiera enseñarla, ensayarla con sus estudiantes, su coro o su orquesta. Entonces, para esos casos, la idea es que el destinatario de esta guía sea un director de coro, un profesor, alguien que quiera, un director de orquesta que quiera abordar esa obra y diga, bueno, voy a leer esta guía que me va a ayudar a cómo abordarla con la orquesta, con el coro, con mis estudiantes. Los de instrumento, lo mismo. O un estudiante avanzado que quiera estudiar la obra o un profesor que por ahí pueda aplicar la guía y adaptarla para el uso con sus estudiantes. ¿Qué tiene que incluir la guía? La guía tiene que incluir, en primer lugar, una copia de la obra. Si ustedes deciden hacer una digitación especial o alguna modificación de ese tipo, la ponen, la agregan, ¿sí? Entonces, si la guía de ustedes de golpe tiene una digitación que ustedes específicamente quieren que sea de determinada manera, una ligadura, un arco, si hablo, o una respiración, hablo de algunos instrumentos, ya entienden a qué me refiero. Eh, Alguna cuestión de posiciones, sugieren una posición determinada para algún instrumento de cuerda, perfecto, eso lo ponen en la partitura porque es parte de la guía. Entonces, lo primero que va a estar es la partitura, a continuación va a haber una introducción breve, puede ser un párrafo, 2 párrafos, en donde ustedes narren de manera sintética eh, algo que ponga en contexto el origen de esa obra. De dónde viene, quién es su autor, quién es su compositor,
Algo que ustedes quieran decir de esa obra que les parezca que sea importante conocer para quien la vaya a tocar. ¿Sí? Yo les pasé dos modelos, pero bueno, pueden adaptarse a uno al otro o inventar ustedes algo, pero la idea es que esta introducción nos presente, nos introduzca la obra, la época en que fue hecha. Eso sabrán ustedes mejor que yo cómo hacerlo, ¿sí? A continuación va a venir específicamente la guía. Pueden elegir escribir un texto más bien tipo narrativo, en donde ustedes escriban, te sugiero estudiar tal cosa, tal otra, empezar por acá, por allá, o pueden elegir subtítulos, como el que les presento de la obra de Schubert, en donde ustedes deciden abordar unas cuestiones, luego otras, luego otras. Eh, Pueden poner un punto debajo del otro, ¿sí? Como si fuesen paso 1, paso 2, paso 3, ¿sí? Eso lo eligen ustedes. Lo importante es que el trabajo de ustedes describa una guía que le permita al músico abordar esa obra. Y ahora sí quiero hacer una mención especial. La idea no es que sea exclusivamente para resolver las dificultades técnicas o exclusivamente para abordarla desde lo discursivo musical. Yo quiero que tenga un poco y un poco. Quisiera que el trabajo de ustedes refleje consejos para poder abordar algún elemento técnico que sea complejo en la obra y también consejos, guías y recursos para abordar aspectos musicales. Y por qué no, lo agrego yo, por qué no también algún aspecto expresivo, artístico, algo que ustedes quieran mencionar que pueda ayudar al músico a conseguir una mejor performance con esa obra. Si es un arreglo coral, un arreglo instrumental, una obra coral, bueno, al director, cómo abordar algunas dificultades técnicas que van a tener los cantantes o los músicos para trabajarla, alguna dificultad que pueda tener el mismo director para dirigirla, puede ocurrir, que la obra por ahí tiene algún pasaje en donde se haga complejo la dirección, entonces tendrán que indicarlo. Eh, ¿Qué más puede ocurrir en alguna cuestión así de grupo o ensamble? Bueno, que por ahí ustedes también hagan alguna sugerencia técnica para el coro, para los instrumentistas, porque sugieran utilizar tal tipo de sonoridad, tal tipo de color de voz, tal tipo de timbre, entonces deben sugerírselo al director que aborde este tipo de cuestiones y también las musicales. Eh, si es, por ejemplo, un arreglo, ¿no? Producción musical didáctica. Presentan un arreglo, bueno, por ahí tal parte es sencilla, conviene ensayarla primero, tal parte es compleja, conviene ensayarla después, ¿sí? Por favor, si la obra, el arreglo que escribieron los de producción musical didáctica lo pensaron para un coro de niños, tengan presente que los destinatarios de ese coro van a ser niños. Si es algo vocal o instrumental, bueno, deben aclarar más o menos cuántas personas se necesitan para poder abordar la obra. Bueno, cualquier detalle que quieran de ese punto, aclárenlo. Pero la idea es que la guía de ustedes proponga situaciones en donde puedan resolver dificultades técnicas, dificultades musicales, que puedan comprenderla técnicamente y que puedan comprenderla musicalmente. ¿Recuerdan las ayudas de Gali Moritarp? Donde hemos visto que eh, hemos hablado del modelo, manejo de la contingencia. Bueno, hay algunas de estas ayudas que pueden estar presentes en el texto, por más que sea un texto escrito. Por ejemplo, pueden citar un link de YouTube para que vean alguna versión en donde ustedes quieran exclusivamente que tomen como modelo. Pueden también, por ejemplo, el manejo de la contingencia es difícil, retar o no retar, o premiar o castigar, ¿sí? Como dice el manejo de la contingencia, ¿no? Premiar o castigar. Eh, Eso por ahí es difícil abordarlo desde lo escrito, pero sí pueden hacer algunas mini explicaciones y demás que estaría dentro de lo que sería estructuración cognitiva. Y si nos vamos al texto de Perkins, en los niveles de contenido,
por ejemplo, investigación, pueden proponer algún ítem, algún punto en donde sugieran que sea el músico el que investigue determinada cuestión y no sea todo brindado por ustedes. Ustedes pueden brindar una serie de pasos para resolver distintas dificultades, pero pueden dejar la libertad al músico a que tome alguna decisión. Y ahí creo que estamos inclinándonos a algunas de estas propuestas, por ejemplo, de Perkins. Eh, yo te ofrezco una forma de digitar, el original tenía otra, comparalas y si te parece elegir una o la otra, adelante. Y si se te ocurre una tercera opción, adelante con eso, ¿sí? O sea, pueden elegir alguno de estos recursos también. Eh, si ustedes van a proponer ejercicios técnicos, ejercicios puramente técnicos, por favor, que sean creados para la obra, que sean basados en elementos musicales de la obra. Y esos ejercicios van a ser creaciones de ustedes y los van a tener que escribir. ¿Sí? Si ustedes quieren abordar una dificultad de un pasaje en donde hay, por ejemplo, un salto de una posición a otra, bueno, van a describir cómo hacer un ejercicio y hasta por ahí es necesario que escriban el ejercicio, que durará 1, 2, 3 compases y elegirán utilizar notas, acordes o fragmentos o tonos que son parte de la obra. ¿Sí? ¿Qué quiero decir con esto? Si es una obra para guitarra, no me interesa que en este trabajo recomienden eh, hacer ejercicios del libro Carlevaro Talto. Podrían decirlo, pero yo además de que lo digan, quiero que ustedes también propongan algún ejercicio creado o adaptado específicamente para esa obra. Estoy poniendo un ejemplo muy puntual de guitarra, ¿no? Pero por ejemplo, si ustedes dicen, ay, el libro de Carlevaro de arpegios, te va a venir bien para el trabajo de mano derecha, para tal pasaje de esta obra, bueno, fenómeno, mencionalo. Pero también vos podés hacer algún ejercicio similar a los de Carlevaro, pero direccionado a algún acorde, alguna melodía, algún fragmento de la obra. Eh, ¿Qué dimensión va a tener el texto? Esto sí se los quiero decir. Quiero que tenga la introducción, todo el desarrollo, ¿sí?, de la secuencia, la partitura y los ejemplos escritos por ustedes en pentagrama, los propios ejercicios. Obviamente hay material musical, material escrito. El material escrito, mínimo 2 carillas en total. Si está intercalado por partituras, bueno, puede ser que se extienda más, ¿no? Obviamente. Pero lo que es material escrito, 2 carillas. Si es un poquito menos, no pasa nada. Obviamente si está completo con información en partituras y demás. Pero más o menos 2 carillas de Word, un tamaño A4, letra Times New Roman 12, ¿ok? ¿Sí? Estoy demasiado diciendo estos parámetros, pero es para que más o menos tengan una guía de qué dimensión tiene que tener. Si quieren extenderse, por supuesto, más, se extienden más, no hay ningún problema, ¿sí? Pero sí les pongo este parámetro mínimo, que el texto escrito, entre la introducción y la explicación de cómo abordar la secuencia y cómo ir abordando cada ejercitación y cada dificultad, sin contar lo que es partituras, sacando lo que es pentagrama de lado, más o menos 2 carillas. A4 Times New Roman 12. Por supuesto, al incorporar pentagramas, la partitura y todo, el trabajo va a ocupar más páginas. Si esas 2 carillas le quedan chicas y ustedes quieren extenderse más, se pueden extender más, no hay ningún problema. ¿Sí? Miércoles 28, ¿no? Es hoy. 29, 30, 31, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Miércoles 11, les pido ese miércoles, el miércoles 11, por favor, plazo de entrega. ¿Sí? El miércoles 11 me lo entregan. Yo el miércoles que viene y el otro, ¿sí?, no voy a dar clase ni voy a subir video. Tienen
2 semanas completas para hacer el trabajo. No es un trabajo tan extenso y si organizan su tiempo lo van a poder hacer perfectamente. El miércoles 11 lo entregan. El miércoles próximo, que es 18, el miércoles siguiente del miércoles 11, el miércoles 18, va a ser nuestra última clase. Ese día, en el horario de clase, voy a programar un Zoom para que tengamos un último encuentro para despedirnos. Y en el transcurso de la semana, entre el 11 y el 18, que es la última clase, yo les voy a estar enviando mi devolución del trabajo. El día 18, que es la última clase, va a ser un encuentro por Zoom en el horario de la clase, miércoles 10 de la mañana. Eso se los anticipo para que se organicen con tiempo. Entonces, en síntesis, el trabajo lo van a ir trabajando en estos días. Miércoles 11 es el plazo máximo de entrega. Si me lo entregan antes no hay ningún problema. Miércoles 11 cierro la recepción de trabajos, así me dan tiempo a corregirlo y a ir cerrando notas. El día 18, que es al miércoles siguiente, tenemos nuestro encuentro de Zoom, que es nuestra reunión de despedida. Es un encuentro que durará 1 hora, no más. Eh, Ese día ustedes van a recibir la calificación. Yo, además de ir observando todos los trabajos que estuvieron haciendo en este proceso, de los que yo ya tengo mi propia evaluación, este último trabajo, en algún punto, mi idea es que resuma, ¿sí? Unifique varias de las cosas que estuvimos charlando. Así que este trabajo va a ser considerado, por así decirlo, casi como el trabajo final. ¿eh? Eh, una buena presentación que hagan es garantía de que el paso por este breve tiempo de reflexión sobre la enseñanza del instrumento o de la propia especialidad haya sido rica, haya sido fecunda y haya generado en ustedes una profunda reflexión sobre cómo encarar y proponer trabajos para conseguir que nuestros estudiantes eh, sean buenos músicos. Eh, una vez Kodali, eh, creo que en un reportaje fue, que no me acuerdo que le habían preguntado, él en ese momento él era director de la Academia Liszt en Budapest, y él había dicho que un buen músico tenía una mano bien entrenada, un oído bien entrenado, una cabeza bien entrenada y un corazón bien entrenado. Y todas esas cosas en un mismo nivel. No podía una estar sobrepasando a las otras. Así que cierro esta experiencia con ese mensaje que traigo de Kodali. Les envío el material por mail. Por supuesto, dudas, inquietudes, inseguridades, profe, voy bien por acá, voy mal, no hay ningún problema. Saben que el WhatsApp es un poco mi mecanismo, por así decirlo, de acompañamiento, de tutoría, de ida y vuelta. Yo subo estos videos, es algo que les estoy compartiendo donde ustedes solamente son espectadores, pero a medida que ustedes se comunican conmigo, surge el diálogo, así que bueno, si hay una duda, una inquietud, están con inseguridades con respecto al trabajo, me escriben, me mandan mensajito, no hay problema. Si no te respondo al toque, porque de verdad no te puedo responder al toque, pero te respondo al otro día. Así que créanme que estoy al tanto de, de todas las inquietudes que me vayan enviando. Bueno, no hay más para decir. El trabajo es un trabajo que lo transmito con esta idea, que tengan la libertad de elegir la obra que de verdad a ustedes les entusiasme hacer. ¿Sí? Nos estamos viendo el día 18, que es el último miércoles de la cursada. Ese día cerramos nuestra cursada y nos despedimos, ¿sí?, de este espacio. En el transcurso de esa semana que yo voy corrigiendo este trabajo, yo ya voy cerrando las notas y el último día les transmito las calificaciones también para que ustedes sepan cómo les fue en esta experiencia y cómo acreditaron la materia.
Nos vemos ya para el último día. Y si no, por Zoom, por WhatsApp, perdón. Hasta la próxima.